Compartamos sobre familia, pareja, crianza. Alejandro Valencia, crianza sin estrés, poder paterno. Bien, bien, bueno que estás aquí acompañándonos. Muchísimas gracias por tu tiempo, Alejo. Se los presento a todos ustedes y a todas ustedes. Él es Alejandro Valencia, él es psicólogo, es máster en psicología infanto-juvenil, es terapeuta familiar, es papá, esposo y creador de la cuenta Poder Paterno, que desde ya los invito a que la sigan porque realmente él comparte contenido muy valioso de crianza, de pareja, todo desde una visión pues masculina, pero cero machista, o sea, súper chévere. Me gusta mucho cómo compartes las cosas y pues siempre desde el respeto me encanta. Entonces, los invito a Ay, que sigan su excelente, cuenta de una muchísimas. vez. Desde ahora te voy a poner como referencia a mi hoja de vida. Excelente presentación. Excelente Bueno, presentación. me parece muy bien, miren, imagínate. Bueno, entonces, Alejo, como te había comentado, hoy estás aquí invitado para que nos ayudes con un tema que yo creo que a la mayoría de familias les genera bastantes conflictos y es cómo poner de acuerdo a los papás y a las mamás en temas de crianza. ¿Sí? Te cuento más o menos como las cosas que pasan en mi cuenta y tú me dirás si de pronto en tu comunidad pasan cosas similares. Yo pongo un post de lo que sea, no sé, de cómo hacer para que los niños les podamos hablar con respeto, que no los gritemos, que no los peguemos. Y siempre salen, sobre todo mamás, que etiquetan a sus esposos o sus parejas. Oiga, aprenda, lea, revise. Sí, lo estamos haciendo. Entonces, sobre todo yo percibo que mayormente las mujeres somos las que estamos más interesadas como en estos temas y tratamos como de hacer que los hombres vengan acá y como que también se involucren un poco más, pero creo que la forma en la que lo estamos haciendo no es la más asertiva, porque, bueno, los conflictos siguen ahí, pues digamos que muchas veces la otra parte como que no quiere escuchar, no quiere saber de estos temas, entonces quisiéramos que nos ayudaras a desenredar un poquito esta madeja y nos puedas como dar esas pautas, esas recomendaciones para poder tener un ambiente un poco más armónico en estos temas. ¿Cómo nos podemos poner de acuerdo? ¿Qué podemos hacer para llegar a ese Excelente, punto medio? excelente pregunta. Y gracias, Lina, una vez por invitarme y por dejarme estar acá. Yo me siento muy feliz, en serio, estar contigo. Sabes que te sigo y que te iba escribiendo todo el tiempo. Bueno, mira, yendo al punto, eh, a mí me gusta siempre utilizar, ¿te has visto esa película Intensamente? A mí me fascina. Sí, Uno, claro. porque es como una gran herramienta para mí, pero en sí me fascina. Cuando vamos al cerebro de la mamá, ves que quien maneja la consola es tristeza, y cuando vamos al cerebro de papá, ves que Ujú. maneja la consola es la rabia. Y es muy triste porque alegría ya no está manejando la consola de nosotros cuando somos adultos. Y todo se basa a través de lo que hemos vivido. Igual que la disciplina positiva, recuerda que el comportamiento solamente es la punta del iceberg. Lo que tenemos que ver es desde Ujú. dónde nace ese comportamiento, cuál fue esa creencia. Y entonces es muy particular porque como las mamás, por lo general, las mamás eh, tienen como 9 meses y un poquito antes de preparación para ser mamás, si no es que toda la vida, entonces tienen más posibilidades de adaptarse. Y el papá es papá, entre comillas, muy comillas, es papá el día que nace su hijo, ¿sí me entiendes? Ahí Sí, dice, o sea, nosotros ya tenemos un claro, vínculo y previo con y nuestro hay un bebé. tiempo en el que Ajá. yo ya he pensado, yo ya he analizado, yo siempre digo esto, cuando íbamos a tener nuestra primera hija, yo siempre pensé que mi esposa, si algún día nos cogía el parto en la calle, ella estaba capacitada para tener su hijo. Ella estudió sobre lactancia, estudió sobre el parto, cómo iba a ser, posiciones, ejercicio, todo. Y yo intentaba estar a la altura, pero nunca Ujú. a esa altura. Y yo decía, pues prácticamente ella ya está preparada para tener un bebé. Y aunque yo siempre anhelé ser papá, yo siempre quise tener 2 hijos. Entonces, yo también estaba como vinculado, pero yo nunca estuve tan vinculado como ella. ¿Sí me hago entender? Ahora, imagínate Ujú. los hombres Ujú. que no están así, que van en coche todo el embarazo, diciendo como, sí, es que mi esposa está en embarazo, sí, es que ahí vamos a tener un hijo. Y cuando nace el niño,
lo primero que nos pasa a todos cuando vivimos situaciones como estresantes es que se nos abren las heridas primarias. Y lo primero que pasa Ujú. es que a mí se me abre esa conexión o ese vínculo que yo tuve con mi infancia. Y con base en eso es que yo tengo mis herramientas para criar. Y como si yo tuve una crianza, digámoslo así, fuerte, autoritaria, Autoritaria. entonces yo creo que ese es el resultado de mi logro adquirido. Yo tengo un logro adquirido porque yo sobrepasé eso. Y como yo sobrepasé eso, para Ujú. mí eso vale 3 veces más de lo que para ti puede costar, porque yo ya lo viví y yo ya lo sobrepasé. O Ujú. sea, para mí es un logro. O sea, no me quites Ujú. lo que yo ya logré, Ujú. no me lo menosprecies, porque yo ya sobreviví a mi crianza, yo ya sobreviví a mi vida, yo ya sobreviví al bullying, porque eso es lo que pasa cuando, por ejemplo, hay bullying en la casa y uno ya pasó por eso, entonces el papá va a decir, no, yo necesito que él lo sobreviva, que él le haga frente, sin entender que eso no tiene que ser igual. O por ejemplo esa palabra, bueno, me voy a desviar un poquito, esas palabras que están muy de moda, que dicen es que a mi hijo le hace falta hambre porque con hambre es que yo logré ser lo que soy, que es muy diferente. Sino, perdón lo que voy a decir, los barrios más humildes estarían llenos Ujú. de millonarios y los barrios con mucho dinero estarían llenos de pobres. ¿Sí me hago entender? Eso no ejerce una real Sí. radiografía de la sociedad. Cada ser es individual y cada uno lleva su vida de una manera individual, que para unos el hambre fue suficiente, para otros otra motivación es mucho más suficiente, ¿cierto? Volviendo al tema, entonces lo primero que tenemos que saber es de dónde nace esa maternidad y esa paternidad de cada uno. Yo cuando me encuentro con mis heridas, yo tengo dos opciones. O me aferro a lo que yo superé o me alejo a lo que superé. Y por lo general, nosotros, volviendo al ejercicio, si mamá se enfocó en que la parte emocional triste está dominando mi consola, quiere decir que yo estoy más aferrado a esos momentos que me generaron dolor, o estoy más conectado con esos momentos que me generaron Ujú. dolor. Y no tiene que ser una cosa muy triste, pero sí puede ser algo que desde ahí parte mi comunicación con la vida. Y yo no me quiero volver a sentir triste como me sentía. O todavía me siento muy triste por ciertas cosas y yo no quiero que mi hijo viva eso. Pero si el papá, volvemos a la consola Ujú. del papá y la está manejando la ira, entonces desde ahí lo hace. Porque a él le da miedo ser emocional, porque a él le da miedo ser alegre, porque a él le da miedo perder el control. Y los hombres, ajá, Ajá, ser muy y los hombres, blandito, así es, esa perder la es la autoridad. palabra. Y los hombres tenemos eso. Los hombres, como no, nunca nos enseñaron cómo expresarnos y cómo vernos bonitos y cómo vernos tiernos. Es más, hasta nos cuesta ser tiernos con nuestra pareja. Y si somos tiernos con la pareja, es dentro de la casa, herméticamente, y en la casa tienes una molla, pero por fuera no, ¿sí me entiendes? Por lo mismo, porque nos da miedo perder esa autoridad, ese control. Y creemos que el control Ujú. pues va a estar como desde el sosiego o desde el miedo. Y hay personas, hay hombres y hay mujeres también, pero ya digamos que hay más dominante en hombres, que creen que tener el control es que, por ejemplo, son esas personas que cuando llegan a la casa hay silencio, como silencio que llegó el papá. Y para ellos eso es me respeta, Ujú. sin pensar que para ellos sea es Ujú. la desconexión del vínculo, como qué pereza, llegó mi papá, qué mamera, ahora nadie, sí, Ujú. nadie se O ría que llegó mi temor. papá, qué fastidio, ¿sí me entiende? Ahora que le decimos a mi papá Ujú. para que nos deje salir, o cómo podemos hacer para que, qué podemos hablar ahora que llegó mi papá, eso es muy triste y es muy difícil, pero para ellos, bajo su percepción y bajo su debilidad, esa es la manera. Entonces, si me van a entender, digamos que cada uno, el Ujú. comportamiento es la punta del iceberg. Lo que tenemos que entender es desde dónde nace eso, cómo fue tu crianza, cómo fue lo que tú viviste, qué te cuesta más. Eh, en la comunicación asertiva está siempre el poderle dialogar con el otro y hacer conversaciones que vayan decreciendo, como dirían los cantantes. Como decirle, ok, ¿y que, a qué le tienes miedo? A que no, que es que no nos va a respetar, que si no es con mano dura, no nos va a respetar y se va a salir del, no sé, del camino. Y si le decimos, ok, no, pues Ujú. O que va a salir al mundo y entonces todo el mundo se la, como decimos aquí en Colombia, se la va a montar porque es muy débil, porque es muy sentimental.
porque no se enfrenta al mundo real que es tan Así cruel, es. tan duro, tan Entonces, violento. si le podemos decir, ok, es que sí, es que nosotros sí vamos a tener la autoridad. Nosotros vamos a tener la autoridad y lo vamos a llevar por Ujú, un mundo difícil, cruel y violento. Yo tengo otra teoría con que el mundo no es así, pero que el mundo sea así para esa persona, entonces pues sencillamente vamos a ujú. enfrentarlo, pero no tenemos que hacer que el mundo sea cruel y violento desde la casa. A mí me parece hermoso Exacto. la sensación de sentir que mi hijo va a salir a la calle, se va a encontrar con ese mundo violento y difícil que yo tengo en mi cabeza, pero que venga a mí a decirme, mamá, papá, imagínate que en el colegio me encontré con que están haciendo, me hablaron de drogas, me hablaron de sexo, me hablaron de sexualidad, ideologías, contame vos qué opinás. ¿Sí me y yo acá en casa puedo Ujú. filtrar. Yo le puedo decir a mi hijo, sí, claro, eso existe, eso es así, o no vamos a ser, no sé, violentos con otros, o vamos a ser violentos con lo que usted le quiera decir, pero que usted se hace punto seguro, que no sea que yo me Ujú. esforcé por darle a mi hijo un mundo hostil dentro de mi casa para que él salga a la calle a preguntarle a otros, oiga, es que en mi casa me pegan, ¿eso es normal? O venga, es que en mi casa me ponen a hacer cosas que usted no le Exacto. ponen a hacer, ¿eso es normal? Eso, y que él sienta que el punto inseguro es su casa y busque ese punto seguro en la calle, que eso es lo que pasa. O también que haya normalizado tanto eso, que si, digamos que dentro de del hogar el ambiente es hostil, pues cuando sale a un mundo hostil, pues para él es normal. Entonces no puede como detectar esas banderas rojas, señales de alerta de me están agrediendo o están agrediendo otras personas, porque para mí eso es paisaje, porque siempre lo he vivido. Siempre yo les digo a las personas que la crianza positiva, el respeto desde el hogar es lo que precisamente va a proteger a nuestros hijos de todas esas cosas con las que se pueden enfrentar en el mundo, porque cuando se dan cuenta que esa no es la realidad, que eso no debería ser así, es cuando ellos levantan la mano y vienen a nosotros y nos dicen, oye, está pasando esto en el colegio o me está pasando esto a mí, porque no es, se sale de su naturalidad, de Claro, la normalidad sobre que todo eso, tienen. mira, o por lo menos que si yo entiendo, por ejemplo, las personas que son abusadas, los niños que son abusados, por lo general no hablan con sus papás porque piensan dos cosas. Uno, el abusador siempre dice, si le cuentas a tu mamá o a tu papá, le voy a hacer daño a ellos. Entonces el abusado por lo general no Uh habla -huh, por temor a que maltraten a sus papás. Pero les da más miedo, es porque mi papá me ha dicho toda la vida, ay, hijo de madre, es que donde usted me le hagan cualquier cosa, mija, yo me hago matar por usted. Entonces el otro no va a decirle nada, porque lo último que yo quiero es que por culpa mía, mi papá se vaya a ver envuelto en un mega problema. Entonces yo no cuento, uh yo me -huh. quedo callado con lo que estoy viviendo. Ok. Porque mi primer temor va a ser es, yo ya estoy viviendo esto y por lo general cuando a mí me pasa algo, yo asumo que es mi culpa, porque yo me metí, es mi culpa que me hayan robado porque soy muy descuidado y me subí al Transmilenio o al tren o al tranvía y no puse cuidado. O es mi culpa porque vi papaya y dejé el celular a la vista. ¿Sí me entiendes? Siempre la primera reacción es mía. Y si me abusan, lo primero que voy a decir es mi culpa porque o me vestí como no era, o no fui suficientemente firme, lo que sea. Y ahora voy a decir, voy a meter a mi familia en problemas porque si hablo, mi mamá o mi papá van a ir y van a armar un problema y no hablo. Entonces es mejor cuando yo siento que mi lado seguro Uh o -huh. mi lugar seguro es mi hogar, es mi mamá y es mi papá. Retomando, la pregunta inicial es eso, Ok, ¿cómo puedo hacer eso? súper Es claro. decirle al papá, bueno, ¿cuáles son los factores que te dan miedo? Y empecemos a chulear. ¿Qué te da miedo que podamos solucionar sin necesidad de ser nosotros el mundo hostil, sino ser nosotros ese lugar de seguridad para que el otro vaya a vivir el mundo que usted considera hostil y venga a la casa a sentirse seguro? Recarga energías todas las noches, me encuentro en paz con mi familia y vuelvo a ese mundo hostil que usted considera que existe, que no tiene que ser hostil. Entonces, entonces, Alejo, y retomando también lo que tú dices, porque bueno, no siempre es que el papá sea el más autoritario. Por ejemplo, yo tuve una Sí, asesoría sí, también en la pasa. que era al contrario. Era papá el permisivo, el que era el permisivo, el que dejaba que los niños hicieran todo. O sea, ¿quieres ver más televisión? Bueno, otro ratico. ¿Quieres comer más dulces? Bueno, más. Y la mamá era como tratando de poner las reglas y eso estaba generando un montón de conflictos. Entonces, ¿cómo, digamos, cuál sería el primer paso para poder poner a esa mamá y a ese papá que tienen una historia previa de crianza, de una infancia, y como ese primer acercamiento? Tú dices, reúnanse y vamos cada uno a decir nuestros puntos, por qué para mí es importante hacer esto,
y papá, ¿por qué para ti es importante hacer esto? Eso es lo Así que nos es, estás tal diciendo cual. que primero Y hagamos. cada uno va a tener unos puntos de vista. Ejemplo, por lo general el papá es más aventurero. Entonces el papá o es más Ujú, relax en ciertas cosas. Entonces el papá no le va a haber problema en que la niña no se coma toda la comida. Como, ay, déjela que no se coma toda la comida. O quiere ujú, ver televisión, sí, mi hija vea televisión. El papá va a ser un poco más relax con eso. La mamá va a querer poner como esas normas que considera hacen parte de su conducta y sus hábitos alimenticios, o se tiene que dormir a la hora que se tiene que dormir y ese tipo de cosas. Pero cada uno va a tener puntos de encuentro, como ujú. que el papá va a decir, a mí no me gusta que salga hasta tan tarde. Y la mamá puede que diga, no, a mí me parece que salir hasta tan tarde va a estar bien. Cada uno va a tener puntos de convergencia. Lo importante es eso, entender desde dónde o a qué le tiene miedo o, a qué, o con qué se quiere acercar y a qué quiere evitar. Y entre los dos, entender qué podemos hacer y hasta dónde podemos llegar. Ok, entonces digamos, con el tema de la comida, por ejemplo, entonces una mamá súper saludable que quiere tener como toda la comida bien balanceada y el papá más bien le gusta de pronto la comida Sí, más procesada, no sé. Llegar a un punto medio sería como decir, bueno, listo, mira, entre semana vamos a comer así y el fin de semana tenemos como día libre chévere, para comer claro, chévere, cositas que claro, chévere, habitualmente no comemos, por eso está muy ejemplo. chévere. Y aparte porque todo puede ser algo dinámico y convertirse en un espacio divertido. Hay un ejercicio, saludos André, hay un ejercicio que me gusta mucho de disciplina positiva, que es la reunión familiar, que es ese espacio, eso me encanta, eso me Ujú, encanta. las juntas Y eso me familiares, parece muy chévere ajá. porque tú puedes hacer de esa junta familiar un espacio muy divertido para toda la vida. A mí me encantaría que mi familia, en verdad, eso Ujú, se quede y que cuando llegue un integrante nuevo a la casa, Dios no lo quiera, cuando yo sea suegro, entre, entre a ese espacio, si me hago entender, que haga parte de todo eso, porque me parece muy bonito y qué bonito que, por ejemplo, en una junta de familia podamos tener eso, listo. Entonces, mira, los días de la junta, los sábados, los viernes, del día que yo lo organice, jueves, ese día vamos a comer helado. El plan es que ese día nos comamos un heladito porque a ujú, papá le gusta el helado o porque a la niña le gusta el helado. Y que eso sea parte del plan y que sea ujú. parte de... Y la otra es como no jugar a policía bueno y policía malo, eh, o si van a jugar de esa manera que no sea descoordinadamente. Pues como que para mamá es Ujú, importante que se coma esa comida, pero para papá no. Entonces, breguemos a no desautorizar al uno y al otro. Como, ay, pero venga, mi amor, por esta vez, venga, que, ay, no pasa nada, venga, que. Sí me hago entender, porque a la final, hay momentos que sí, son como divertidos, como que la mamá dice, como, ay, bueno, aquí. O el papá dice, bueno, hágale pues. Pero hay otros donde uno ya siente que la otra persona no lo está viendo bien. Entonces, entender que ujú, de esto se trata el juego de ser mamá y papá en conjunto. Lo más importante acá, ¿sabes? Es entender que hace parte de la relación. Esto también hace parte de la relación. Y que los dos tenemos el mismo peso y el mismo amor en este conflicto. Que aquí no hay una balanza de quién exacto, es más o quién es menos, ni quién va a ganar una o quién va a perder otra. Porque de eso no se trata. Porque no vamos a lograr nada desde ese punto de vista. exacto. Y es que fíjate que uno se pone de acuerdo con la pareja en muchas cosas, como por ejemplo, no sé, vamos a comprar un carro, entonces entre los dos empezamos a mirar que vamos de vacaciones, entonces bueno, ¿a dónde vamos? Y ahí sí empezamos a cuadrar y a planear cosas, pero en cuanto a crianza lo dejamos como en el día a día, como lo que vaya surgiendo. Y realmente este es un tema muy importante que uno debería, si fuera en justa regla, hablarlo incluso Sí. antes de tener hijos, ponerse de acuerdo en muchas cosas, incluso antes de ser papás y mamás. Pero pues como ya no lo hicimos y ya tuvimos hijos y estamos ahí como en la carrera, ese punto que tú hablabas de la desautorización me parece muy importante y digamos que en un ejemplo como el de la comida, bueno, listo, pasa. Pero por ejemplo, ¿qué hace uno cuando ve que la mamá o el papá, por ejemplo, le está pegando al niño y el otro, cómo interviene si no está de acuerdo con eso? O sea, Ok, ¿qué hacer qué en ese buena momento? pregunta, me gusta mucho. Bueno, mira, volviendo al tema, es que acá hay que entender que somos un núcleo. Si yo veo mi relación como un núcleo, hago de cuenta que mi brazo derecho está haciendo cosas que mi brazo izquierdo no quiere. Pero no por eso mi brazo izquierdo va a coger a la derecha a golpes también. ¿Sí me hago entender? O va a empezar a decir, es que la derecha no sirve, es que la derecha, no, vamos a trabajar en conjunto. Y podemos llegar a decirle, ok, venga, ¿qué está pasando?
¿Desde dónde usted está haciendo esto? ¿Qué le dio tanta rabia? ¿Por qué le dio tanta ¿Por qué se descontroló de esa manera? Porque los golpes es una reacción de Ujú, descontrol. Cuando yo considero que no ujú. tengo nada más que hablar con esta persona, mi instinto natural me dice, lo tengo que moler a golpes porque no me está entendiendo. ¿Sí me hago entender? Y eso me está Ujú. sacando. Así me cuentan historias maravillosas, como que un día mi papá se sentó al lado mío, me habló y me dijo, ahora te voy a pegar porque así es que vamos a sellar este pacto de comunicación. Eso no pasa. No, hay una sensación interna Ujú. en la que a mí me dice que esto tiene que entrar con sangre, porque si no, no entra. O sea, el problema está acá. Es Ajá, una es una reacción reacción automática. automática. Entonces yo Ujú, necesito saber, es decirle, venga, mi amor, venga. El tema del pegar no es positivo. Ya se ha demostrado, lo hemos comprobado. Yo sé que a usted le gusta, yo sé que usted lo vivió así, yo sé que usted considera que esa es la mejor manera de educar a alguien, pero resulta que no. ¿Qué podemos hacer para que eso no pase? No, que es que se va a salir de control. No, no se va a salir de control. Porque, y le explicamos las 10.000 maneras. Pero también le podemos decir como, venga, no se enoje con el papá, o no se enoje con el niño, no le pegue, ¿qué le pasa? Descarado, atrevido, ¿usted cómo va a hacer? Y eso hace más daño, porque el otro se va a poner a la defensiva. Y cuando yo me a la predispongo, defensiva. no me dispongo. Cuando yo estoy predispuesto a una pelea, yo me voy a encerrar en mis cuatro verdades y voy a decir todo y me voy a justificar y porque yo no soy el villano de mi historia. Y yo como no soy el villano de mi historia, nunca voy a contar cómo yo voy a ser el Darth Vader de esta relación. No, yo voy a justificar hasta la muerte porque le tengo que pegar a mi hijo. ¿Sí me hago entender? Y el otro va a justificar hasta la Ujú, muerte porque no le va a ujú. pegar a su niño. Y ahí va a generar un conflicto de intereses los dos donde se van a desconectar. Por eso es importante, aunque hay otras personas que dicen es que yo no me casé para ser la terapeuta de mi marido, o mi marido dice yo no me casé para llevarle los complejos a mi esposa, pero en teoría sí. Usted no se casó para ser el terapeuta del otro, no tiene por qué serlo tampoco, pero por lo menos sí darle el apoyo y decirle, venga mi amigo, vamos a hacerlo de otra manera, no le vamos a pegar, ¿qué vamos a hacer para no pegarle? Le estoy dando la opción. ¿Cómo hacemos? No, es que si no es pegándole, no, venga, hablemos con alguien. No, es que esa gente dice mentiras, lo que sea. Siempre siga la Ujú. comunicación, siempre siga la comunicación. Si usted deja que otra persona, hablando con Lina, Lina está hablando y yo le digo a Lina, listo Lina, no, entonces tú tienes la razón. Ya, esa comunicación terminó. Pero si yo le sigo conversando y sigo hablando, las personas no tienen dónde más justificarse. Y bueno, desde tu área también tú sabes que desde que yo pregunte y siga hablando, las oraciones se van desarmando y tú vas a tener la posibilidad de poder Ujú. hablar con esa persona después de que ya sacó todos sus argumentos y poderle decir, bueno, ahora sí, si te parece que podemos hacer otro tipo de cosas. Probemos 2 meses sin pegarle, siendo estrictos, siendo diligentes, siendo firmes, Ujú. pero no hay necesidad de pegarle, porque pegar está demostrando es que tú no tienes la capacidad emocional para educarla. Ahí no está mostrando que estoy formando a un adulto serio, estoy mostrando que soy un adulto que yo no tengo la capacidad de reaccionar, no tengo la capacidad de afrontar. Mi capacidad es de exigirle al otro que se comporte como yo quiera. Y los golpes lo que tienen es que generan la reacción de inmediato. O sea, si yo le digo, si Lina me quiere callar y me dice, hablas mucho, cállate, y me pega, yo me voy a callar. Yo no voy por otro cachetado, yo con el primero ya tengo. ¿Sí me hago entender? Pero no quiere decir que yo vaya a dejar de hablar. Voy a dejar de hablar delante de Lina. Ujú. Y Ajá, eso es lo que le tenemos que es enseñar al correcto. papá. Es decirle, mi amor, es que así no lo estás educando, lo que estás aprendiendo, perdón, lo que estás enseñándole es que no haga eso delante de ti. No, perdóname, es que no haga eso delante de ti, sino Tranquilo. que lo haga detrás de ti. Que se note que yo puedo hacer las travesuras, pero que no se dé cuenta mi papá o que no se dé cuenta mi mamá. Pero entonces, listo, ya tenemos esa reunión previa, que estamos tranquilos, en calma, el papá y la mamá, llegamos a unos acuerdos, a unos puntos medios, y esos son los que empezamos a establecer, ¿cierto? En el día a día. Hay situaciones
digamos que más ligeras, como el tema de la comida, en el que papá dice una cosa, mamá dice otra, de pronto no lo desautorizamos ahí, pero hay otras que son un poco más complejas, que ya son límites que deberíamos tener muy marcados, y si vemos a la otra persona lastimando, agrediendo a nuestro hijo, sí podemos intervenir diciéndolo, bien, espérate un momento, podemos hacerlo de otra manera, ¿cierto? Eso es, ahí sí deberíamos intervenir, ¿sí? Porque es que, digamos que, volvamos otra vez a la disciplina positiva, porque también esto es importante aclararlo. No solamente porque yo vea videos en Instagram ya estoy preparado para llevar una disciplina positiva. ¿Sí me entiendes? Esto es fundamental. Ajá, Esto tiene una teoría sí, psicológica totalmente. de fondo, con una base, con muchas estructuras reales. Entonces eso también es importante entenderlo. Ahora, si yo tengo estas herramientas psicológicas, pues hagamos lo mismo con mi esposo. Ejemplo, si yo entiendo que existen 4 metas equivocadas en los seres humanos, entonces, ¿desde qué meta equivocada está actuando mi esposo o mi esposa? Y si yo ya identifiqué Ujú, que es que mi esposa tiene un problema ujú, de autoridad mal adquirido, y entonces yo cómo trato a mi hijo si tiene un problema de autoridad mal adquirido, ¿cómo voy a tratar al esposo? ¿Sí me hago entender? Esto ujú. la disciplina Sí, positiva sí, va sí. en todo. De hecho, es muy chévere porque usted lo puede llevar hasta el empresarial, a todo. Exacto, incluso desde el mismo punto de no discutir con él cuando está, o con ella cuando está tan enojado o enojada, porque en ese momento no te va a poder entender Así es. ningún tipo de lógica. Nada de lo que tú le digas va a entrarle porque está Y tú desregulado también interiormente. por las neuronas espejo, también te vas a Ujú, ofender de la misma manera. Entonces no va a ser como tan fácil. ajá. Y claro, por la frustración de sentir que no me entiende, que no quiere como Claro, cooperar y con que lo que yo quiero se hacer. encierra en su posición y que es un intransigente. Y lo peor de eso es que puede que esa persona que está actuando ahí está basado en eso, en lo que te decía hace un momento, en mis metas equivocadas. Y yo no lo estoy haciendo con la intención de ser un maltratador, Ujú, ni de atacar a mi esposa o a mi hijo, sino desde ujú, mi debilidad, desde mi mal exacto, actuar, desde mi mal proceder. Y desde mi herida. después termino haciendo eso Ujú, y lloro lágrimas de sangre diciendo, me duele más a mí que a ti, esto que acabo de hacer me duele mucho, perdóname, pero pues es algún comportamiento que se sale de mí, yo no supe reaccionar, lo que siempre pasa, que puede ser real, que por lo general ujú. casi que los que actúan así, siempre cuando se calman, dicen, uy, me pasé porque así no era. O me enfoco en que yo no puedo admitir que yo cometo esos errores y me quedo callado y lo asumo. ¿Sí me entiendes? O me quedo callado y listo, ya la embarré, ya me tengo que me callado, ya lo asumí, así soy yo. Y puede que ni sea así, puede que sea una muy buena persona que quiere llegar a hacer las cosas bien, pero se exalta muy fácil y pierde el control. Entonces, digamos que si tú ya una Ujú, disciplina positiva con herramientas psicológicas realmente enfocado, vas a tener las herramientas para poderle decir al otro, venga, calma, ¿desde dónde lo está haciendo? ¿Usted cómo se siente? ¿O qué siento? ¿Siente miedo de que pierda el control? ¿Siente miedo de que me va a perder, por ejemplo? Muchas veces las personas actúan desde el temor de ujú. sentir que van a perder a su pareja, que cree que va a ser el débil. Y, Del y abandono. y eso pasa mucho, sobre todo porque ahora hay unos discursos muy radicales, como que si tú no te comportas de cierta manera, entonces no vale la pena. Si tú no te comportas de otra manera, entonces vete porque no sirves para el hogar. ¿Sí me voy a entender? Sabiendo que puede ser simplemente un tema de hablarlo, de poder ser yo. Es que todos queremos ser nosotros, todos queremos ser alegres, todos queremos compaginar y ser parte de. Y si yo puedo ser parte de mi hogar sin necesidad de exigirle a nadie que me respete y que me quiere, sino que se dé de manera espontánea y natural. Los abusadores y los agresivas, las personas agresivas, son eso, son triple víctimas, son unas triple víctimas, porque desde su actitud de víctima creyeron que pueden ir por el mundo haciendo lo mismo. ¿Sí me van a entender? Creen que esa es la manera en la que pueden contener al otro, en la que pueden tenerlo aquí conmigo, porque yo no sé cómo relacionarme. Y como esa es la manera que yo considero que esa debe ser, entonces me comporto de esta fatal acción. Y él queriendo que lo quieran, o queriendo que lo respeten, o queriendo que lo mimen, o queriendo que, pero como no sabe cómo pedirlo, lo pide a las patadas y lo reacciona de la peor manera. Es cierto, es cierto. Listo, entonces súper clara esa parte, Alejo, y eso, digamos que funcionaría bien, o lo podríamos
podríamos intentar en una familia tradicional, donde está la mamá, el papá, los hijos y todo. ¿Qué pasa con las familias o las parejas que estamos separadas? En las que, por ejemplo, no hay una buena comunicación. Bueno, digamos en mi caso, yo con el papá de las niñas hablo súper bien, nos ponemos muy bien de acuerdo con las cosas de nuestras hijas, pero hay parejas que tú sabes que no pueden ni verse. Entonces, es muy complicado a veces para este tipo de familias establecer límites y normas a sus hijos, porque, por ejemplo, está una semana con la mamá y la mamá tiene unas normas, y se va la otra semana con el papá y el papá tiene otras. Entonces, por lo general, los que son más permisivos que los otros, a los que son un poquito más, como con más estructura, les cuesta más volver a establecer esa rutina, volver a establecer esas normas, porque el niño ya vio que con el otro papá o la otra mamá puede hacer prácticamente lo que quiera. ¿Cómo llegar a un punto medio en esos casos en los que la comunicación no fluye, Pues bueno, no se puede? partiendo de ese punto, si la comunicación no fluye, entonces la comunicación debe ir por otro lado. Porque vuelvo a lo mismo, si yo me predispongo, no me dispongo. Entonces, si yo ya siento que mi expareja todo lo que me va a decir, me lo va a decir de mala manera, pues yo ya hago oídos sordos. Así me está diciendo, te ves hermoso. Yo digo, algo querrá, algo tiene, que me va a salir, a ver, no voy a caer, si no voy a ¿Qué caer, quiere? ¿sí me van a entender? Entonces, como no hay una disposición de ambas partes, entonces acá lo que vamos a aprender es a podernos comunicar bien con nuestro hijo y poderle decir, bueno, mi amor, esto es lo que nos va a tener de manera positiva, y con papá o mamá vives este tipo de experiencias. Sé que una te va a gustar más que otra, pero una tiene un sentido y la otra tiene otro sentido. Disfruta cada uno en su momento. Esa es mi sugerencia, ¿sabes? La más salomónica. Porque tú puedes entrar en un bucle de solicitudes no pedidas. Y no solo por el hecho de violentar al otro, sino por el hecho de yo quiero también hacerlo mejor desde mi paternidad. O desde... Y digamos que este sea el caso. Entonces resulta que yo soy tu expareja y yo quiero que esos días que esté conmigo sean apoteósicos para mis hijas. Entonces yo voy a hacer que eso sí, desde mi herramienta, que tal vez mi herramienta es nula, no tengo herramientas, la más cercana son los viajes del paseo de Caracol cada año, de paternidad, y con base en eso voy a creer que voy a fomentar una paternidad. Entonces yo voy a hacer que esos días en que las niñas estén conmigo sean apoteósicos y me voy a esforzar y me voy a esmerar para llevarlas a todos los parques, todos los centros comerciales, que se duerman tarde, que, ¿sí me hago entender? Que el día de... Que coman dulces, que vean Claro, porque televisión, que yo mejor dicho, creo todo que lo que así yo van no a dejo hacer. decir, disfruto de estar con mi papá, ¿cierto? Porque yo no los tengo la misma cantidad de tiempo, porque yo no voy a, prácticamente, si va a sonar muy feo, pero prácticamente si el papá no tiene herramientas, se va a convertir en el tío chévere de la relación, porque va a ser el que va a decir como, ah, no, la mamá los cría, yo no es que los malcríe, pero tampoco es que voy a ser tan estricto, es porque voy a ser el chévere de esta relación. Que por lo general, entre comillas, eso es lo que pasa. Por lo general el papá es el aventurero, es el chistoso, es el divertido, y por lo general la mamá es la que es la... Y no quiere decir que la mamá sea la villana de la historia, sino que la mamá tiene como ese enfoque. Quiere poner Así más es, tiene más el enfoque de estructura. las estructuras. Y así pasan las relaciones. En la relación de pareja, yo puedo ser también el loco, el aventurero, el que le digo a mi esposa, tengo el negocio que nos va a sacar de pobre. Cada 3 meses llego con esa historia a mi casa. Y la esposa la que nos dice, no, calmado, que tenemos unos ahorros para esto y esto. Así funciona la vida. Digamos que cada cerebro se ha adaptado para eso. La misma estructura, ¿cómo decirlo? Emocional de cada uno se ha adaptado para que logremos hacer un match en el mundo. Y es así, ¿sí me hago entender? Igual, también pasa al contrario, también hay hombres que son los metódicos y hay mujeres que son las aventureras. Es normal, pero por lo general uno siempre va de la mano del otro. Siempre va, así sean los dos más mochileros del mundo, siempre hay uno que tiene los pies bien puestos y el otro cree que va a cazar colibrís con su malla de colores. Siempre va a pasar de esa manera y así pasa con la crianza también. A mí lo que me parece más bonito de esto es que esto sea un punto de convergencia que pueda ser para unirnos y no para desunirnos, no basándonos en como en esos discursos
donde te invitan a que, como a que entonces las cosas no se dieron, chao, porque separarse, y eso nos pasa mucho a los hombres, es que sacamos como la tarjeta del abandono, es como si fuera nuestro as bajo la manga, ¿sabes? Es como, las cosas no se dieron, entonces yo sé que es vivir separados, y saco mi as bajo la manga, entonces nos separamos, ¿sí me hago entender? Por lo general los hombres podemos usar esa herramienta más fácil. Y sabes también qué pasa también con los hombres. Hay un dicho que estaba hablando con alguien, me gustó mucho, que decía, cuando una mujer se separa, lleva casi un año separada, casi que lleva un año pensando cómo es el tema de su separación, ¿cierto? Cuando un hombre se separa, se separó ahí. Es más, hay muchas veces los hombres dicen, pero ¿por qué si íbamos tan bien? Teníamos problemas como todas las parejas, pero íbamos muy bien, ¿sí me hago entender? Sin Sí, entender sí, el sí. daño que estaba haciendo. Él no era consciente del daño que estaba haciendo. No era, ni siquiera lo asumía. Por eso, cuando a mí me hablan, es que no, es que estamos mal y queremos ir a terapia. Yo les digo, "Ah, vamos a terapia separados, porque tengo que entender qué está haciendo el uno y qué está haciendo el otro. Porque hay veces que ya las cosas están muy mal. La gente cree que ir a terapia es como ir al último, la última opción que va a tomar. Y no sería tan chévere, porque es que cuando yo ya estoy dolido por dentro, cuando yo ya tomé las cosas personales, cuando yo ya siento que cada palabra que dice lo está haciendo con la intención de herirme, no hay mucho que solucionar, porque ya siento que el otro me está maltratando. Y puede que el otro simplemente se esté comportando como Homero Simpson, diciendo estupideces arriba para abajo, sin entender el daño que estaba haciendo, sin ser consciente que estaba Ujú. lastimando a alguien por no permitirle al otro llevar su crianza como consideraba. Y el otro diciendo, no, 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 es que hay que pegarle. Y la otra sintiendo que esas palabras son de desautorización, de humillación, de poca valoración. Si me hago entender todo lo que cada quien lo vive desde su perspectiva. Ujú, Entonces, ujú. Pero entonces, volviendo ahí al tema de los hijos, ¿cómo, cómo más, cómo se diría? ¿Cómo estabilizar un poco la situación? Porque entonces muchas veces es la mamá o la persona que pone las reglas la que siente que está a cargo de la crianza y que el otro es el chévere y tampoco es justo como que uno también se rotule de esa manera, se etiquete como yo soy la que pongo las reglas, las disciplinas, los límites y el otro no, como que no me apoya en lo que quiero que logremos para porque eso mis está muy hijos. bonito, porque ahí está, como tú lo dijiste, porque el tema no es que es lo que yo quiero para mis hijos, es lo que yo quiero para nuestros hijos. Y entonces es, venga, amigo, venga, Ujú, hagamos esto juntos. Mira, yo siempre le pongo, a todos les pongo este ejemplo. Cuando somos novios, nos alejamos de los amigos, nos alejamos de la familia, y a mí me pueden decir, ni siquiera no le hable a esa chica que no le conviene, y yo me caso. En 2 meses me caso. A mí me dicen, esa mujer no es para usted, y en 2 meses me caso. Cuando somos novios, nos dejamos llevar por el enamoramiento y entendemos a ciencia cierta lo que la otra persona quiere para nosotros, como hombres. Cuando somos esposos, algo pasa en la relación y cada quien toma su rol. Entonces, en ese rol, yo entiendo que yo debo ser como el que debo mantener un respeto y una autoridad. Y la otra persona, desde donde nace también como su rol de familia, considera que va a ser la protectora del hogar y la encargada de ciertas cosas del hogar, ¿cierto? Desde ese ámbito, ujú. casi que las cartas ya están tiradas en el juego. Entonces, cuando éramos novios o esposos y no teníamos hijos, yo ya entendía que mi esposa era la que estaba llevando ciertas riendas de la casa y yo llevaba otras riendas de la casa. Cuando llegan los niños, yo sigo asumiendo lo mismo. Ella lleva ciertas riendas de la casa y yo voy a llevar otras riendas de la casa. ¿Qué tengo que hacer? Es decirle, venga, esto es participativo. Yo quiero que hagamos esto. Eh, imagínate que, imagínate que estuve leyendo y me gusta que hiciéramos esto. Mira, seguí esta cuenta que habla cosas lo más de chévere, pero es diferente cuando yo estoy conversando al lado de unos besitos, al lado de un buen momento con mi esposa, diciéndome cosas bonitas, yo diciéndole cosas bonitas a ella. ¿Sí me hago entender? Cuando la comunicación es romántica, es de novios, es de amigos, la comunicación fluye.
cuando es una Ujú, comunicación ujú. dictatorial, como diciendo, tienes que hacer, tienes que decir, yo quiero esto. A mí también me pasa, desde mi cuenta yo veo que le mandan unos abrazos a unas personas que yo digo que me, Sí. que me da tan embarrada con el, Es sí, que total, mire, lea, a mí me da aprenda. tan embarrada con, sí, siento que soy como el ñoño, como el sapo del salón, pero entonces si me lo mandan así yo ni lo voy a ver, porque pues para que yo me predispongo, no Claro. me voy a disponer. Pero si me dicen como, hey, amor, mira esto, puede que te guste. Yo lo voy a ver nomás porque sé que cuando llegue a la casa me van a decir, ¿lo viste? Y yo, ay, sí, sí lo vi. Sí me lo entendí. Pero si no me preguntan eso, pues yo no lo voy a estar, no lo voy a estar ni viendo por la comunicación. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Es eso, y vincularnos La los dos, comunicación. pero desde el amor, desde lo chévere, desde hacer este un espacio participativo, porque, vuelvo y te digo, todos queremos ser parte de algo y todos queremos ser parte de nuestra familia. Ujú, Falta ver es desde dónde yo estoy en esa familia. Si yo quiero estar desde el poder autoritario acá, porque yo soy el papá de la familia, o si yo quiero estar aquí con mi esposa, jugando siempre en este vínculo de amor y asertividad, que eso es lo chévere de la disciplina positiva, que no es que estamos desde jerarquías verticales, sino horizontales, todos en una igualdad. ujú. Entonces, que eso se trata, Ajá, que eso se en la trata, mismo que eso se nivel. trata de eso. Y eso que hablas de la comunicación es tan clave porque yo quisiera aportar también que muchas veces las mujeres caemos en un error muy grande y es pensar que los hombres pueden deducir lo que nosotros queremos y necesitamos. O sea, es que acaso no se da cuenta que yo estoy ocupada, que estoy cansada, que no he dormido y uno piensa que ustedes como que lo perciben, lo entienden y muchas veces resulta que no, que ustedes necesitan que uno sea mucho más claro, más directo y decir qué es lo que me pasa, qué es lo que siento, cómo me siento y Y cómo me puedes viceversa, apoyar. y O viceversa. estoy mal. ¿Sabes? Es que Ajá. Ustedes también sienten que uno eso no es los... verdad, eso es verdad. Lo que tú dices es muy cierto. Y entonces le dicen a uno, no, es que no me apoyas. Y entonces el otro dice, pero ¿cómo que no? Yo estoy aquí. Sí, pero es que te tengo que decir qué hacer. Ajá. Y entonces el otro dice, sí, dime qué hago y yo lo hago. Y entonces, no, pero es que no quiero, yo creo que tú lo hagas porque te nace. Sí. Y el otro dice, sí, pero es que yo estoy aquí. Sí, Sí. a mí ya me nació, ya Sí. estoy aquí. Y cuando Sí, lo vas a entonces no hacer, lo haga que entonces yo ya lo no hago. lo Sí, hagas, mejor total. dicho. Entonces es entender eso, Sí, entender sí, que sí. uno, osmosis no existe en la relación de pareja, no. No es como Avatar que yo me conecto por el cabello y anclados, no, no pasa. El tema es que yo pueda conversar eso y viceversa, ¿sabes? Hay muchas cosas que los hombres no hablamos y no las sumamos. Lo que tenemos los hombres por lo general es que como que no las guardamos, que la virtud que ustedes tienen de decir, claro, como en el año 1600 cuando el tirano mandó, usted no recogió la toalla. ¿Sí me van a entender? A nosotros se nos pasa, pero sí se nos quedan ahí. Entonces hay cosas que ustedes hacen que nos hieren profundamente, pero no las vamos a hablar, porque yo no soy llorón, porque yo no me voy a quejar, porque yo no, pero a mí sí me hiere lo que usted está haciendo, sí me hiere lo que me dice, sí me, por ejemplo, ese tema de la intimidad entre pareja. Entonces resulta que, no sé, no tengo ganas, no tengo deseo. Para mí, como hombre, es muy hiriente. Eso a mí sí me afecta, ¿sí me entiendes? Para ti es normal. No, no, Ujú. no, no quiero, ya no quiero. Pero para mí no, para mí es sumamente importante. Y entonces si yo ya siento que, venga, es que ya van como 10 veces que yo le digo, como, esta noche sí. Ey, amor, entonces que esta noche sí, sí. Y no, no, no. Entonces yo ya empiezo a sentir que algo está pasando conmigo y eso me empieza a herir. Estoy poniendo un ejemplo básico, pero es real, si me hago Ujú. entender de lo que pasa. Ujú. Y no lo Así, hablas y entonces uno se guarda y eso eso y va eso va quedando en afectando mi cerebro otras. y mi inconsciente y mi estrés y mi lado límbico y empieza a decirme, ¿es en serio, Alejo? Lina todas las noches diciéndole que no, Alejo. Usted se merece esto, Alejandro. Es en serio. Y entonces yo voy a reaccionar como antes, ahora sí, un parcero más. ¿Has visto los memes que después de 3 días es un amigo más en la casa? Antes, un parcero más, listo mío. Entonces no tenemos problemas y cada quien va a vivir y cada quien, y se empiezan a Ajá. separar, para mí, por pequeñeces, pero cada quien lo vive desde adentro.
Entonces, Ujú, para mí es pequeñez, entonces yo ujú, estoy de mal genio y le contesté de mal genio a Lina un día y le digo, no, ¿sabe qué? Entonces hágalo usted. ujú, Pues si usted no quiere nada conmigo, entonces hágalo ujú, usted. Ah, si le parezco que yo soy tan aburrido, entonces hágalo usted. O no sé, o ujú. palabras como, ah, es que usted solamente piensa, estoy hablando de temas muy básicos, pero quiero dar el ejemplo que, ah, que usted solamente piensa en eso. Antes yo soy el enfermo, antes yo estoy muy enfermo, entonces yo estoy muy enfermo. Porque sí, claro, porque entonces es lo que te decía, uno dice, pero como no se da cuenta que, por ejemplo, estoy dándole de lactar a mi bebé todas las noches, que no puedo dormir, que lo último que yo estoy pensando es en tener relación, o sea, yo lo que quiero es dormir, como no lo puede ver. Y de pronto, sí, exacto, cada uno lo está viendo como desde su perspectiva y no hay esa comunicación para decir, mira, a mí me pasa esto y necesito esto de ti, y a ti te pasa esto y necesitas esto Claro. de mí. Poder paterno. Dice, ¿cuál es la cuenta del psicólogo? Poder paterno. Ahí Eh, lo pueden poner eh, así Porque el y lo tema es esto, siguen. el tema es ser lo más natural posible entre nosotros dos. Y yo Mm, poderle decir a mm, Lina, Lina, mira, yo lo último que yo quiero es lastimarte. Mira, si yo soy grosero es porque en ujú. verdad me siento lastimado por ti, por esto y esto, y yo sé que yo te he lastimado, y mira, y te pido perdón, Lina, te pido perdón si yo no te estoy ayudando como tú quieres, pero enséñame a ayudar, enséñame a hacerlo. Mira, Ujú, en terapia de pareja, lo primero que yo le digo a la gente cuando ya llevamos pues un tiempo, ya estamos como más calmados el uno con el otro, entendiendo que no es personal, entendiendo que yo no estoy lastimando a Lina con la firme intención de herirla cada vez que abro mi boca, sino que yo ya estoy herido y entonces ujú, lo que el otro diga me va a caer como 100 agujas al corazón, ¿cierto? Entonces, cuando ya entiendo eso, yo le digo al otro como, ujú. venga, enséñame a amar, enséñeme enséñeme a hacer lo que usted quiere que yo haga. Porque cuando éramos novios y teníamos enamoramiento, teníamos una ceguera impactante, una ceguera que no veíamos nada, todo era hermoso. Así eran las mismas 5 palabras Ujú, que hoy tanto me odio, tanto, yo las veía divinas. Pero como ya se me fue el enamoramiento, ya me cuesta más aceptarlas. Entonces, enséñeme cómo se hace. Y hablo de todos los ámbitos, porque es particular, pero por ejemplo no nos conocemos ni la anatomía corporal del uno y el otro. Entonces, enséñeme todo, enséñeme qué le gusta y ujú. qué no le gusta, enséñeme a respetar lo que usted quiere que respete y enséñeme a valorar lo que yo quiero que, pero hagámoslo juntos, porque este tema de las relaciones es así. Ujú. Y lo que te digo, cada quien va avanzando. En 3 meses llega tu esposo diciendo, o tu esposa, listo, me metí en el mega negocio, vamos a vender Herbalife y de aquí vamos a salir de pobres todos. Y el otro va a empezar, no, que Herbalife, como que Herbalife. ¿Sí me hago entender? Y de esa pequeñez puede que sea un Ujú. mega problema. Y eso Surgen no vale la otros pena, problemas. porque pues es más chévere Ujú. si podemos decir, bueno, usted me tiene eso, entonces vamos a ver qué se trata, cómo la apoyo, o yo no estoy de acuerdo, pero tampoco le voy a hacer la vida imposible por eso. ¿Sí me va a entender? Pero entre los dos podemos tomar decisión. Y lo mismo pasa Exacto. con, pues, retomando el tema de la maternidad y la paternidad, es eso, poderlo hacer conversadito, hablando, no juzgando, porque yo no sé con el dolor. Exacto, encontrar el momento perfecto para hablar, porque el momento para hablar no es justo cuando acabamos de tener una pataleta con el niño, no estuvimos de acuerdo en cómo lo manejó el uno y el otro, y entonces ahí uno empieza a pelear y supuestamente ahí habla y le pide al otro lo que necesita. Ese no es el momento porque estamos desregulados. Necesitamos encontrar un momento, un lugar tranquilo en el que ambos podamos expresar eso que cada uno necesita, ¿no? Y pues digamos que yo creo que la conclusión aquí es que la base de todo es Sí, la comunicación. literal, porque eso pasa como novela mexicana, que uno se está viendo la novela y uno le dice, pero ¿por qué no le cuenta? Dígale la verdad, uno desde su casa, pero ¿por qué simplemente no dice que le pasó esto? Y el otro no lo va a decir, ¿sí me entiendes? Y uno dice, ¿sabes? Ajá. Si yo estoy en una situación, yo lo Ujú. diría, pero si tú estás en una situación en la vida real, tú no hablas, tú no dices, y cuando lo dice le echas las Exacto. patadas. Y las mamás muchas veces nos guardamos esas cosas, nos empezamos a cargar de un montón de cosas y nos callamos y nos llenamos de cargas y cargas y cargas. Y es necesario hablarlo para poder Claro, compartir esas cargas con la pareja, porque así todo se va a claro, hacer mucho claro, más total. liviano. Y aparte que pues, va a ser mucho más rico. Si yo, por ejemplo, mejor dicho, Claro. está la escena. Vemos que el esposo o la mamá cogió a correr al niño. Si yo voy desde mi herida así decir, ¿qué pasa, David? Se arma la pelea. Listo, yo ya vi que la
actúo como no consideramos que está bien y después le vamos a decir, venga, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? No, la verdad la embarré, yo me siento mal, pero es que si no es así, entonces ahí le podemos hablar, ¿sí me hago entender? Pero siempre en pro de hablar, porque si nosotros estamos aplicando disciplina positiva, ya sabemos que es hablar, que no es llegar a juzgar, que no es llegar a decir, ¿qué le pasa, Que no es maldito juzgar. cavernícola? ¿Cómo le ocurre que...? Pues, hasta ahí llegó la conversación. Y yo no le voy a, porque yo también estoy en pro como de salvar esa situación, de salvar ese vínculo hijo-papá y papá. Ser un poco compasivos con la otra persona, porque lo que tú hablabas desde el principio, o sea, no está actuando porque de verdad quiere hacer daño, sino desde lo que siente y piensa que está bien por Claro, toda la historia que y tiene. que es instintivo. Porque lo mismo va a pasar con nuestro niño el día que de manera instintiva vaya a coger a golpes a otra persona en la calle, porque eso también pasa, el niño puede coger a golpes a otro, no quiere decir que en la casa le estén pegando, es una reacción instintiva de desespero, porque el otro no me entiende o por lo que sea, o porque hace parte de sus 4 metas equivocadas, entonces listo, a ver, revisemos desde dónde está partiendo todo esto, y así es más fácil hablar. Compartamos sobre familia, pareja, crianza. Alejandro Valencia, Crianza sin estrés, poder paterno.